de mujeres y de hombres, de arte. Y lo vamos a centrar en España y en una época concreta, la época de la Ilustración. Vamos a hablar de todo ello en los siguientes minutos con Álvaro Molina. Álvaro Molina es profesor de Historia del Arte en la UNED. Bienvenido. Hola, Isabel. Cuando hablamos de mujeres y hombres y hablamos de Ilustración, estamos hablando de una época concreta, de unos cambios que surgieron en España muy profundos porque cambió algo muy esencial para el país, como era la dinastía que la estaba gobernando. La monarquía cambió, la Casa de Austria acabó con Carlos II y nos llegó un rey venido de Francia, Felipe V de Anjou, y con él vinieron una serie de cambios profundos, como digo, en unas materias, y veremos de qué manera también estos cambios se produjeron en la idea de lo femenino y de lo masculino. Efectivamente, el siglo XVIII, a partir de 1700, arranca precisamente eso, con un cambio dinástico, con una guerra, también hay que tenerlo en cuenta, con dos bandos, por lo tanto, los partidarios de que continuara la dinastía de los Habsburgo y la de los Borbones, va a provocar que a lo largo de los primeros años del siglo, pues haya unas tensiones fuertes en los distintos territorios de la monarquía, apoyando a unos y a otros. Sí, hay que recordar que, por supuesto, la avenida de Felipe V no fue una avenida apacible, sino que la guerra de sucesión ocurrió precisamente por dos bandos, dos apoyos, a un Habsburgo por un lado y a un Borbón por otro, todos por razones de sangre, curiosamente de sangre femenina en los dos casos. Pero ¿cómo se trasladan estos cambios al mundo del arte? Bueno, los cambios son también profundos, aunque se van a ir elaborando poco a poco. Son profundos porque en el fondo la llegada de la nueva dinastía lo que va a suponer es un cambio en los criterios estéticos, en los criterios del buen gusto. Hay que tener en cuenta que los franceses, claro, Felipe V se había educado en la corte de su abuelo, Luis XIV, en la corte más esplendorosa de toda Europa, la que era en ese momento el modelo que irradiaba la luz al resto de las monarquías. Y claro, lo que se encuentran es con el viejo Alcázar, con unos artistas, pues que esa misma austeridad que estaba en la vida también se llegaba al arte, ¿no? Por lo tanto, tienen que empezar a arrancar de cero, por decirlo así, con un nuevo criterio estético al gusto de los nuevos monarcas. De hecho, hay ejemplos, como pueden ser los retratos de Felipe V, en los que, vestido, eso sí, a la manera española, tenía muchísimo de lo que había visto en la corte de Luis XIV en Francia. Efectivamente. Yo creo que posiblemente los primeros retratos oficiales que se hacen de Felipe V los hace, por ejemplo, un pintor francés, Rigaud, y son una especie de híbrido extraño, porque en el fondo lo que están haciendo es asimilar del modelo de retrato francés todo lo que es la espectacularidad, la pose, la majestad, la riqueza del escenario en el que posa, pero al mismo tiempo vestido como se vestía en los últimos Austres, es decir, con el traje negro, que había sido imperante en la moda europea anterior, pero que en ese momento, pues todavía lo mantenía. Y, por otro lado, la golilla, ¿no? Por lo tanto, pues es esa mezcla extraña entre el pasado y el presente, pero claro, fundamental, sobre todo, porque el retrato era lo que permitía difundir la imagen real. Y claro, el súbdito tenía que reconocer al nuevo monarca. Entonces, una de las señas básicas de reconocimiento era precisamente la indumentaria, ¿no? Entonces, ahí ya es un buen ejemplo para poder ver esas tensiones, ¿no?, que se van produciendo entre el arte anterior. Los cambios poco a poco se van introduciendo. Vamos hacia una monarquía de corte absoluto, una monarquía fuerte, pero que por otro lado se preocupa o se ocupa del ciudadano. Esta es la imagen que se quiere dar y la imagen en la que ellos mismos creían. La Ilustración un poco también es eso. Es un proyecto muy a largo plazo, de hecho va a durar todo el siglo, pero yo creo que podríamos resumir que uno de los objetivos comunes que tuvieron todos los Borbones fue precisamente equipararse al resto de Europa. Y claro, eso era inevitablemente asimilar los nuevos planteamientos que desembocarían en la Ilustración, todas las nuevas ideas que estaban surgiendo entre los filósofos franceses, en el fondo de un proceso que va a tener distintos nombres en Europa, ¿no? Nosotros vamos a conocer como las luces, pero The Enlightenment en Inglaterra, Le Lumière en Francia, por lo tanto cada país lo va a asimilar de una manera diferente. Y ahí sí que va a ser fundamental, ya digo, esa carrera de fondo para situar a la monarquía española a la altura de las monarquías europeas. Con este cambio en la manera de concebir la monarquía, también vienen otros
y también se van expandiendo no solamente a la corte, sino al propio ciudadano que de alguna manera ve una posibilidad de ascender y de entrar, cosa que era muy difícil antes. Sí, hay un cambio en los criterios de ascenso social. Un cambio también muy limitado, tenemos que decir. Y es que lo que antes era una sociedad estamental muy rígida en las jerarquías, ahora empieza a entrar un componente nuevo que es el del mérito. Claro, la llegada de la monarquía de los Borbones, esa monarquía absoluta, ilustrada, lo que supone además es el desarrollo de la nueva maquinaria del Estado. Y dentro de esa nueva maquinaria del Estado es donde se va forjando una red de instituciones que están al servicio de la corona, pero que necesita nuevos personajes, necesita nuevos funcionarios públicos especializados. Y claro, eso va a hacer que empiece a haber un cambio social en los ambientes, digamos, de las élites, ¿no? Que ya no solamente, bueno, pues proceden de la alta aristocracia, sino que, bueno, pues empiezan a coexistir, digamos, esa nueva élite administrativa. Y claro, eso hace mucho más rico precisamente la extensión de esos cambios, más allá del círculo cerrado de la corte. Estamos hablando de monarquía, estamos hablando del cambio en una sociedad que se va dando a lo largo de todo un siglo. Cambios que nos pueden parecer a veces muy profundos y otras veces un maquillaje. En el libro que ha escrito el profesor Álvaro Molina, Mujeres y hombres en la España ilustrada, Identidad, Género y Visualidad, lo que nos viene a contar es cómo el arte va reflejando, primero en la monarquía, después en la sociedad que le rodea y, no menos importante porque hay mujeres y hombres, los cambios que se van dando entre la visualización de los hombres y de las mujeres, con tipos definidos de otra manera. Yo creo que eso es algo bueno que en el fondo se va dando en cualquier época, en cualquier momento existen unos criterios que han definido históricamente lo masculino y lo femenino. Es lo que podríamos considerar como las identidades de género. El género lo que viene a significar es que a partir de una diferencia biológica, que es la sexual, nacemos hombres o mujeres, se construyen unas desigualdades porque se atribuyen unos valores o una serie de comportamientos o de actitudes a cada uno de los sexos. Claro, en el momento en que legitimamos un nuevo modelo de masculinidad y de feminidad, bueno, pues lo que podemos ver es que se empiezan también a estructurar a lo largo del siglo XVIII una serie de cambios que podemos decir que son superficiales en ocasiones, porque claro, no van, digamos, a destripar lo que sería la esencia de las sociedades patriarcales, que son donde se establecen, digamos, unos criterios muy distintos, ¿no?, entre los hombres y las mujeres. Llegamos al siglo XVIII con un pensamiento casi único en el cual la mujer no está demasiado valorada, desde luego absolutamente nada en cuanto a su fuerza física o a sus posibilidades físicas, pero tampoco en cuanto a sus posibilidades intelectuales. Y empiezan a surgir las primeras voces defendiendo esta igualdad, por lo menos en estos planos, o por lo menos en el plano intelectual. En fin, las mujeres no son tontas, pueden ser hasta iguales que los hombres, aunque tienen que estar en su estatus y en su situación, en una situación determinada. Efectivamente, el siglo XVIII, bueno, algunos lo consideraron como el siglo de las mujeres porque, aunque nos pueda resultar un tanto paradójico, en ese momento tuvieron muchísima más proyección pública y muchísima más libertad, entre comillas, que en épocas posteriores, por ejemplo el siglo XIX, donde vuelve a haber una reclusión al hogar. Y en el siglo XVIII, claro, si estamos hablando de la era de la razón, pues evidentemente las diferencias entre hombres y mujeres, también se van a discutir las razas, bueno, pues estaban sobre la mesa. Y que empieza a ser cada vez más asimilado que las mujeres sí que tienen unas capacidades, sobre todo a nivel intelectual. Lo que pasa es que, claro, tienen también que adentrarse en los círculos de la educación, que va a ser el motor del progreso, ¿no?, para los ilustrados. Entonces, si las mujeres se las educa, lógicamente, bueno, pues pueden competir, entre comillas, en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? Lo que de alguna manera dicen los escritores y los estudiosos de la época, por ejemplo, el padre Feijóo comenta que hay igualdad, que desde luego si no hay igualdad de oportunidades para poder educar y no están educadas, nunca podrán llegar a ningún nivel. Aún así, todos al final la siguen situando en la esfera privada. Muy pocos pueden decir que la mujer salga a la palestra, digamos, y se convierta en protagonista. Esto no ocurre tampoco en el siglo XVIII.
Bueno, empieza a haber una serie de cambios. El problema es ver si realmente el papel que ella ocupa en los espacios públicos es significativo o se reduce al ámbito de las meras apariencias. En el fondo, para las mujeres supuso una conquista del espacio público en el siglo XVIII por una razón muy sencilla, y es que de estar en el espacio reducidas al espacio del hogar, al espacio, por ejemplo, del estrado, un espacio de la casa, ¿no? De cualquier condición social, que era básico, que era donde se bordaba, donde se leía, donde se recibían muy pocas visitas, y cuando eran masculinas, pues lógicamente acompañado de otras mujeres o de otros hombres de la familia. Claro, en esos cambios, de pronto la mujer empieza a tener un mayor protagonismo en la vida social. Primero de los escenarios cortesanos, pero eso luego se va a ir trasladando también al ámbito de las ciudades. Entonces, claro, ellas empiezan a tener un protagonismo porque, bueno, por ejemplo, empiezan a presidir, algunas de ellas, estamos hablando siempre de las damas, ¿no? De las damas intelectuales, las damas aristocráticas, cuando ellas empiezan a presidir los llamados salones, que era en el fondo, bueno, pues una asimilación de las tradiciones francesas, ¿no? De la alta aristocracia. Claro, en esos salones que ellas moderan, donde ellas organizan las tertulias, los conciertos, las meriendas, en fin, toda una serie de nuevas actividades de ocio que podríamos entender hoy en día, que empiezan a ser básicas. Entonces, en todo lo que es la vida cotidiana y los hábitos de entretenimiento, ellas empiezan a tener un protagonismo. Claro, la desigualdad sigue allí. En el fondo no hay luego una igualdad real, ni mucho menos. Y tampoco tienen una capacidad de decisión en las instituciones en las que empiezan a participar. Y en el arte, porque hemos visto el título del libro y hay que analizarlo parte por parte. Mujeres y hombres en la España ilustrada, identidad, género y visualidad. Habría que quizá definir a qué llamamos identidad, a qué llamamos género y a qué llamamos visualidad. Sí, esos tres términos del subtítulo en el fondo vienen a explicar o a resumir los tres ejes en los que se llevó a cabo esa investigación. Hablamos de identidad como un proceso que se va construyendo por muchísimos elementos, ¿no? Y son siempre procesos muy largos, complejos, llenos de relaciones, de matices, y hablamos de identidad en un sentido amplio, porque el siglo XVIII también, aunque nos haya llegado historiográficamente como un siglo extranjerizante porque vinieron los franceses, en el fondo es el siglo en el que comienzan a sentarse los valores de una identidad nacional. Y esos valores de una identidad nacional que se quieren remontar a mucho más allá de la monarquía. Por ejemplo, la recuperación de Hispania, ¿no? Como la figura ya de tiempos romanos. El territorio español, bueno, pues como algo que venía desde la antigüedad, que estaba legitimado más allá de las casas reales. Por lo tanto, esa identidad remite precisamente a esa idea más global que va más allá de lo masculino y lo femenino. ¿Y de qué manera podemos ver la identidad en el arte? ¿De qué manera podemos ver ese cambio, aunque sea sutil? Bueno, esos cambios, insisto, como habíamos dicho antes, que son muy lentos, tienen que ver con ese cambio de gusto, de criterio estético que se va dando desde comienzos de siglo, pero bueno, los más evidentes son, por ejemplo, tras el incendio del Viejo Alcázar en el año 34, la construcción del nuevo Palacio Real, las obras que se llevan a cabo en Aranjuez, el Real Sitio de la Granja que levanta Felipe V, pero también dentro de la ciudad todos los intentos que hay, todos los proyectos de embellecerla y de convertirla en una gran capital. Pensemos en el Salón del Prado, el edificio del actual museo, que era Gabinete de Ciencias, pero bueno, pues la Cibeles, Neptuno, el Jardín Botánico, es decir, son todas instituciones ilustradas que están expresando, digamos, grandes conjuntos que tienen que ver con esa nueva identidad. Y cuando definimos género, algo que por cierto hay que decir que también ahora en el siglo XXI pues causa controversia, todavía no nos ponemos muy de acuerdo cómo hay que utilizar esta palabra. Es un término complejo. Yo creo que deberíamos resumirlo simplemente como aquel conjunto de elementos culturales que tradicionalmente han definido lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Ahora bien, en la sociedad actual cada vez lo tenemos más asimilado, aunque todavía nos falta mucho, porque bueno, todavía estamos, lo decía antes, ¿no? Que vivimos, digamos, la esencia de una sociedad patriarcal donde están muy claros los límites de uno y otro sexo. Por lo tanto, eso está en nuestro subconsciente, así que se ha tardado en forjar miles de años. Por lo tanto, en 30, 40 años desde que empezaron los movimientos feministas, realmente, bueno, nos falta todavía mucho por conseguir. En el caso del género, aquí, ¿qué es lo que hemos querido explicar? Básicamente, descubrir cuáles son los modelos de identidad ejemplares que imaginaron los ilustrados, tanto para el hombre como para la mujer, porque en ambos casos hubo modificaciones.
el hombre empieza a adquirir nuevos valores en alza, como por ejemplo la sensibilidad, su papel y su responsabilidad dentro del ámbito del hogar y de la familia, una nueva imagen del padre, no autoritaria y distante, sino que está más próximo y más centrado en la educación de sus hijos. En el caso de la mujer, lógicamente, el acceso a la educación, mujeres que empiezan a desempeñar también, bueno, pues una serie de acciones más allá del hogar y del cuidado de los hijos, que tiene que ver también con la búsqueda de, bueno, pues mejorar la vida también de la sociedad. Y esto crea una serie de tipos también. Eso va a crear una serie de tipos. Si queremos ver los modelos ejemplares, lo mejor es acudir a los retratos. Porque claro, el retrato como género pictórico, en este caso lo que siempre nos está diciendo es cómo se proyecta la identidad y la apariencia de un individuo ante los demás. En el fondo, todos los retratos, independientemente del estilo, de los atributos que tengan, claro, eso son ya cosas que van luego cambiando, ¿no? Pero siempre quieren proyectar una imagen que sea reconocida por sus coetáneos. Y claro, que sea reconocida dentro de los cánones oficiales, en este caso, de lo que sería la masculinidad, de un hombre moderno, cultivado, etcétera, y lo mismo sucedería con las mujeres, ¿no? Con su nuevo papel con los hijos. Pensemos, por ejemplo, un detalle, los retratos, cómo se acercan los niños a sus padres en algunos retratos de grupos familiares. Empieza a haber, claro, un cambio también incluso en la propia concepción de la familia, y claro, todo eso tiene un reflejo luego a través del arte. Y cuando hablamos de visualidad, porque lo que estamos entonces es viendo lo que son los tipos, como decíamos, pero también de alguna manera los contratipos. Claro, la visualidad en el fondo es acercarnos a todas estas cuestiones no tanto fijándonos en los criterios formales o estéticos, como lo haríamos tradicionalmente desde la historia del arte, sino tratar de comprender que en el siglo XVIII es cuando surge algo que para nosotros está a la orden del día, que es la importancia que tiene la apariencia en nuestra vida cotidiana. El cómo vamos vestidos, el cómo hablamos a los demás, el cómo nos comportamos según qué contextos. Bueno, todos esos son criterios que empiezan a tener una importancia fundamental en el transcurso del siglo XVIII. Y ahí, claro, frente a esos modelos ejemplares que están en los retratos, ¿no? Porque claro, se quiere dejar constancia de esos modelos, lógicamente empiezan también a surgir los contratipos, porque algo yo creo que es muy importante y que parece que todavía a día de hoy no nos queda claro, es que no hay un único modelo de feminidad ni un único modelo de masculinidad. En el caso del siglo XVIII es un periodo muy rico, enormemente rico, porque claro, ese cambio que proyecta la nueva situación de las mujeres, lógicamente frente a esas madres instruidas y cultivadas que no solamente atiendan como buenas madres y esposas a su marido, a los hijos, sino que además se implican en acciones caritativas, etcétera, claro, están aquellas otras mujeres que desean disfrutar de la vida. Claro, el ocio como tal, ¿no? Los placeres mundanos se convierten en algo que es, bueno, pues totalmente connatural al ser humano, por lo tanto como algo positivo. Y claro, ahí empiezan a surgir las tensiones. Y en el caso masculino también podríamos ver, bueno, pues unos contratipos que, bueno, se registran sobre todo en la figura del petimetre, que es una palabra que escuchamos de vez en cuando. Y claro, el petimetre en el fondo, bueno, pues sería le petit maître, es decir, es un término que viene del francés y viene a ejemplificar en un primer momento aquellos hombres que adoptaban, digamos, los nuevos dictados de la civilidad francesa. Claro, con el tiempo eso ya se va a ir, lógicamente, asimilando poco a poco. Pero claro, el petimetre va a ser un personaje afeminado, pero que a su vez también es un peligro para las mujeres honradas, porque, bueno, frecuenta malas compañías. Es un personaje que no está interesado en el bien, en buscar el bien de la nación, que no es productivo, que únicamente se dedica, bueno, pues a perder el tiempo y a hacer perder el tiempo a las damas, ¿no? Es curioso, pero lo que está claro que el mundo del arte nos refleja lo que está ocurriendo en cada momento, aunque la evolución vaya siendo lenta, y que cuando miramos, por ejemplo, un cuadro, vamos a poner un cuadro del siglo XVIII, veremos todo esto de lo que estamos hablando, veremos cómo la escenificación va cambiando también. Va cambiando. Por ejemplo, de todos estos cambios que empiezan a darse en el día a día, en la vida mundana, un reflejo que tenemos es en los cartones para tapices, entre ellos los de Goya, que son los que más conocemos, pero en los que participaron, bueno, pues el resto de artistas cortesanos en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara a finales de siglo, y que empiezan a traducir un nuevo, digamos, código decorativo que se basaba en los espacios de Madrid y de los alrededores. Y ahí tenemos un catálogo enormemente rico de todo lo que son los cambios, de las nuevas figuras, los nuevos divertimentos, las relaciones y las tensiones también que se van generando entre las clases populares que también empiezan a participar del
espacio público y las altas clases sociales. Solamente yéndonos, por lo tanto, a los tapices es un mundo asombroso, pero también posiblemente a otro tipo de obras que no vemos habitualmente en los museos. Por ejemplo, las caricaturas o las estampas que se publican ilustrando novelas, libros o que también se publicaban sueltas. Las estampas, claro, al ser una imagen seriada llegaba a mucho más público y ahí también empiezan a haber, por ejemplo, las primeras colecciones de moda, los primeros, digamos, colecciones que sirven precisamente para empezar a dar a conocer cuál era la moda del momento. Esa cultura de las apariencias, esa visualidad que en el fondo hoy en día lo vemos como algo tan natural, son códigos que empiezan a establecerse ahí. Pues muchísimas gracias, profesor Molina, y hasta una próxima ocasión. Será un placer.